Público. Es una producción nacional independiente de Juan Francisco Contreras Arriechi, certificado número 2260. Sintonía 1420 AM presenta Sin Fronteras, pero con Límites, con Luis Daniel Álvarez y Juan Francisco Contreras. Amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos como todos los jueves a su espacio, Sin Fronteras pero con Límites, por Radio Sintonía 1420 AM. En la presidencia y dirección general de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación general de producción, Toti López Pocaterra. En los controles, Luis Guillermo Martínez. Y hablando para ustedes, de vuelta a los estudios de Radio Sintonía, Juan Francisco Contreras, certificado 18037 y Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, Juan Francisco, buenos días. Buenos días, bueno, vamos a comenzar el programa. Hay noticias frescas, noticias de última hora que vamos a comentar con respecto al tema de Guatemala, pero bueno, vamos a comenzar haciendo publicidad. Sí, siempre indicamos ese lugar ideal, hablamos de ese sitio especial para llevar a revisar su vehículo Chevrolet, con buenas instalaciones, personal atento, servicio de lavado del vehículo, bien ubicado. Hablamos siempre de Chevexpress Bellocampo. Sí. Usted es muy fácil llegar. Usted puede ir o por la avenida Miranda o por la avenida Libertador y cruzar en la avenida principal de Bellocampo. Ahí se consigue en el cruce con la calle Santa Ana un edificio moderno, un edificio de cristales en el cual usted va a sentir el confort de estar con la gente que sabe mantenimiento de vehículos, pero además también en un sitio agradable. No lo piense mucho. Chevexpress Bellocampo, una empresa de la gran familia Castellana Motors. Bueno, habíamos dicho, noticias frescas. Hoy, por supuesto, tema que no estaba para tratar, pero ha pasado en las últimas horas a ser el tema inicial de la mañana de hoy, que es Guatemala. Esta historia guatemalteca que se viene desarrollando a horas de las elecciones. También tenemos encuestas por allí que circulan de qué podría pasar en las elecciones del domingo, esa primera vuelta, que augura, eso sí, que habrá una segunda porque ninguno se acerca al 50%. Bueno, hablar también del tema fronterizo colombo-venezolano con sus implicaciones en la OEA y finalmente el tema de Grecia, que tiene dos aristas: la crisis política como tal y la crisis humana, la crisis humanitaria, que además genera hacia toda Europa, puesto que es una situación ya insostenible la migración y pone en entredicho a la comunidad internacional por algunos elementos que vamos a comentar durante la mañana de hoy. Así es, bueno, vamos a comenzar. Tú vas a leer el artículo. Sí, yo tengo la lectura del artículo La imperecedera justicia, que nos publicó el diario El Universal en su versión digital del pasado domingo 30 de agosto. Cada vez se presenta mayor sensibilidad al momento de recordar los temas que significaron en algún momento el desprecio de la humanidad y la deshumanización del individuo. Si bien coyunturas como la noche de los cristales rotos fueron en su momento un tema escabroso y vergonzoso que trataba de obviarse, hoy día los debates, simposios e incluso la jurisprudencia en torno a él han sido insumo contundente para analizar y construir escenarios que impidan repetir esa lúgubre experiencia. Aquella dantesca jornada de noviembre de 1938, donde por la simple condición social de sus ocupantes, las casas eran marcadas con emblemas que indicaban el origen de sus habitantes, daba cierta reminiscencia a la práctica medieval en la que las casas de las personas afectadas por la peste eran marcadas para evitar el contagio. Tal vez no esperaba la humanidad que tras esas pintas se escondía una de las más macabras ideologías que con tal de perpetuarse en el poder fue capaz de exterminar a buena parte de la humanidad. Sin lugar a dudas, la experiencia nazi, aquella que había engañado a Europa con un lenguaje sobre la paz y a su propio pueblo con discursos populistas que ofrecían vengar el pasado, terminaba representando lo más dantesco de la humanidad. La tétrica noche de los cristales rotos no fue la única muestra del abusivo uso del poder por parte de los que anhelan la perpetuidad. Todavía siguen apareciendo jóvenes que en algún momento fueron apartados del seno familiar y entregados a otros familiares o al Estado por parte de las crueles dictaduras militares del Cono Sur. El 6 de julio de 2012, Jorge Rafael Videla fue condenado a 50 años de cárcel por el robo de bebés. En el mismo proceso fue sentenciado a 15 años Reinaldo Vignone.
La ironía de la historia es que el primer presidente de la etapa dictatorial y el último escucharon juntos cómo la justicia los castigaba por uno de los muchos crímenes abominables. El que 76 años después denunciemos episodios como el ocurrido contra los judíos en Alemania y Austria, y que todavía recordemos la imagen patética de dos dictadores argentinos, en su momento altaneros y abusivamente enérgicos, escuchando la condena por parte de la justicia, da esperanza a la humanidad para que los que creen en la impunidad y se basan en ella para atropellar y ofender, sepan que serán irremediablemente alcanzados por la justicia y que tanto la legalidad como la memoria los perseguirá hasta el fin de sus días e incluso más allá. El artículo La imperecedera justicia que nos publicó el diario El Universal en su versión digital del pasado domingo 30 de agosto. Bueno, ese artículo me recuerda el tema ese de marcar casas y de establecer situaciones con respecto a grupos étnicos y a nacionalidades, ¿no? Algo así sucedió en la frontera entre Venezuela y Colombia, lo cual realmente es condenable y esperemos que la historia no se repita. Bueno, y el tema da entonces para decir brevemente que cuando hablan personeros de Colombia de delitos de lesa humanidad en los que pueden haber incurrido funcionarios venezolanos, se encuentra notas, por ejemplo, una nota que publica el portal de la Mesa de la Unidad Democrática, unidadvenezuela.org, que habría que investigar porque si esto ocurre es sumamente grave. Titulan: venezolanos hijos de colombianos también sufren trato xenófobo de parte del gobierno de Maduro. Y cuenta esa nota la historia de una persona a la que no le dieron un documento por ser hija de colombianos. Insistimos, si esa denuncia es cierta, es sumamente grave porque se trata de venezolanos. El tema de las denuncias de personas que alegan haber sufrido abusos sexuales, el caso incluso de un exfutbolista colombiano, son esas historias que empiezan a aparecer. Un futbolista colombiano que tenía una escuela de fútbol en Ureña y dice haber sido detenido acusado de paramilitarismo. Entonces él estuvo incomunicado, dice que no le dieron comida, que no le permitían bañarse. Finalmente logró entonces salir y él denuncia eso en Colombia. Entonces son temas sumamente delicados que hay que investigar. Si esas denuncias son ciertas, se incurre en una zona muy, muy peligrosa. Ya se tratan de delitos contra la humanidad. Claro, pero después de Guatemala tratamos el tema, digamos... específicamente el tema de la frontera. Con todas sus aristas, incluso con todo lo que lleva el tema de la relación entre los dos países y la inserción de este problema dentro de la comunidad internacional, la comunidad latinoamericana. Sí, porque la noticia que viene ahora a estar en la palestra, hoy vamos por supuesto a hablar, como ya se ha hecho costumbre, de la crisis de gobernabilidad en Guatemala. Crisis ahora estalla en la madrugada porque el presidente Otto Pérez Molina presentó al Congreso de la República su renuncia como jefe de Estado. La verdad es que no soportó la presión que venía haciendo toda la comunidad guatemalteca para que renunciara y bueno, decidió renunciar ayer después de haber dicho que él no iba a renunciar porque pretendía que el proceso electoral guatemalteco se produjera en normalidad y que esa era su razón para no renunciar, además de decir que evidentemente que él no estaba involucrado en hechos de corrupción. Bueno, hoy nos enteramos que anoche, en horas de la madrugada, renunció y que, bueno, Guatemala se encuentra en una situación distinta porque ahora asumirá el vicepresidente que fue designado hace pocos días por el mismo Congreso guatemalteco, ya que quien generó la crisis de política fue la vicepresidenta que se encuentra actualmente detenida en Guatemala. Así que una situación de crisis política importante que se ha generado en Guatemala, que seguramente debería tener alguna influencia dentro del proceso electoral que va a realizarse en los próximos días y que genera mucha expectativa en la comunidad internacional sobre cómo se va a desarrollar este proceso. Uno dice, en términos por supuesto jocosos, que Guatemala es un país que ha generado novelas, el famoso caso de la hoy candidata con alguna posibilidad, Sandra Torres, que aspira a la presidencia, ese divorcio que no fue divorcio, el rol de Pérez Molina,
Bueno, falta ahora que el Congreso no le acepte la renuncia a Pérez Molina, lo cual, por supuesto, insistimos, es algo jocoso, claro, porque lo va a hacer. El Congreso por unanimidad había retirado ya la inmunidad al presidente. Eso hacía entonces que Pérez Molina, siendo presidente de Guatemala, tuviese que enfrentar a la justicia como un ciudadano más. E incluso siendo presidente, insistimos mucho con el tema porque no lo habían destituido todavía en la primera magistratura y no había renunciado aún. Todavía como primer mandatario le dictaron prohibición de salida del país. Entonces no podía el presidente de la República viajar. O sea, para que entendamos la crisis de gobernabilidad, lo habíamos dicho la semana pasada, tan compleja es la situación que tuvo que nombrar ministro de Hacienda a una persona que 1 o 2 días antes todavía enviaba algunos mensajes por redes sociales tildándolo de criminal, de corrupto. Entonces, esa situación trató Pérez Molina al final de mantenerse. Llevaron el tema al Congreso para retirarle la inmunidad. No se lograba el quórum requerido, pese a que la comisión, con participación del Partido Patriota, partido de gobierno, dijo que había méritos para investigar, y el que salvaba hasta cierto punto a Pérez Molina era Líder. Líder es el partido de Valdizón, pone que es la fuerza opositora que perdió con Pérez Molina en la elección anterior, y entonces no se presentaban porque alegaban problemas de seguridad, que no había transporte, que no había una estructura logística. Entonces nadie entendía. Valdizón por un lado pedía la condena, la forma en que él lo hace además bastante escandalosa, la condena de Pérez Molina, pero sus diputados no se presentaban y se requerían los votos de Líder para poder entonces en el Congreso aprobar, y lo hicieron. Líder tiene una bancada de 58 parlamentarios, bancada bastante fuerte, que era entonces lo que faltaba, en este caso para poder condenar, para poder retirar la inmunidad, que fue un hecho unánime. Pero pese a eso, Pérez Molina decía hasta ayer en la tarde que él no renunciaba porque él no había tocado un centavo de lo que lo estaban acusando. Sí, yo creo que una de las cosas que debemos resaltar es el hecho de la forma como ha funcionado la institucionalidad en Guatemala. A pesar de que estamos próximos al proceso electoral, las instituciones entendieron que había que actuar, no se hicieron de la vista gorda, sino que enfrentaron su responsabilidad y actuaron apegados a derecho, actuaron de forma correcta, y bueno, esto ha terminado con esta novela por capítulos que venía siendo la presidencia de Pérez Molina, que decidió, por la misma presión que sentía de la población, de los medios, incluso de la misma gente del gobierno, que la mejor salida era la renuncia para destrancar el proceso político que en Guatemala se viene realizando. Así que creo que muy bien por Guatemala. Yo diría que dentro de esa situación, la democracia guatemalteca debe salir fortalecida, debe generarse un proceso justo, un proceso que sea transparente. Al señor Pérez Molina, que ha dicho que él no tiene ninguna vinculación con hechos de corrupción y que él es totalmente inocente. Bueno, tendrá, esperemos, la oportunidad de demostrarlo ante los tribunales y que se le realice un juicio justo. Yo creo que una de las cosas que es importante que tengamos claro es que el tema de la corrupción es un tema muy complejo, un tema que está presente en nuestra región. Lamentablemente nuestros países, dentro de su incipiente desarrollo político, hemos visto cómo la corrupción sigue siendo un elemento que está presente en todos nuestros países. Recordemos los escándalos, los últimos escándalos que han habido en Brasil por el tema de la corrupción política que involucra a los funcionarios del gobierno, a funcionarios de alto nivel. Hemos visto a miembros del Partido de los Trabajadores, un partido que llegó levantando la bandera anticorrupción, como ha estado involucrado en unos escándalos importantísimos con empresas transnacionales, incluso con la misma
empresa petrolera brasileña. Así que lamentablemente en Venezuela también es un factor del día a día el tema de la corrupción administrativa, de cómo se enriquecen los funcionarios públicos a costa de la pobreza de su población. Sí, no ha estado Guatemala exenta de polémica. Guatemala regresa a la vida democrática a mediados de los años 80, con un prominente líder demócrata cristiano y hombre de la integración regional y de la paz, como fue Vinicio Cerezo Arévalo. Le tocó una muy difícil presidencia, incluso tuvo que enfrentar el secuestro de un familiar muy cercano. Logró de todas formas entregar el poder y luego empezó un proceso, si se quiere, de cierta ruptura, porque vino el famoso caso de Jorge Serrano Elías. Serrano Elías tenía un Congreso en contra, no le aprobaban las reformas que requería y se le ocurrió entonces ver lo que había hecho Fujimori en el Perú. Y entonces hizo exactamente lo mismo, cerró el Congreso, cerró los tribunales y entonces se proclamó como líder absoluto del país, con la diferencia que nada más duró 7 días en el poder porque la institucionalidad guatemalteca lo retiró. Vino entonces Ramiro de León Carpio y bueno, luego empezó un proceso donde entre otros estuvo Eduardo Arzú, estuvo Oscar Verdejer, el caso de Portillo, ese presidente que se había formado en México, que terminó siendo un hombre acusado de corrupción, siempre por detrás la sombra de una figura oscura de la historia guatemalteca, como es Efraín Ríos Montt, que logró tener también mucho poder, tanto desde la presidencia como fuera de ella, hasta presidente del Congreso llegó a ser Efraín Ríos Montt. Y después entonces la llegada del presidente Álvaro Colón Caballeros, hombre distinto, de una concepción distinta, y ahora la persona que dijo luchar contra la corrupción, que era Pérez Molina, y termina así como ocurrió con el Partido de los Trabajadores, que levanta las banderas de la transparencia y son más bien los partidos que terminan saliendo del cargo por esto. Entonces es una historia llena de dramas que creía uno que podían, y muchos analistas decían esperar el domingo y cesar un poco el tema de la renuncia de Pérez Molina, pero la gente dice, va a ir a votar y pedía la renuncia del presidente. El presidente termina entonces renunciando. ¿Qué podría pasar? Bueno, asume, como dijimos, el vicepresidente Alejandro Maldonado, que es un jurista, viene de ser del máximo tribunal de la República. Recordemos que llegó cuando, como decía Roxana Valdetti, tuvo que abandonar cuando se descubrió el escándalo, llamado escándalo La Línea, que hablan de comisiones y de cambios en la tipificación de las importaciones para beneficiar en determinados temas impositivos. Entonces Alejandro Maldonado tiene que gobernar hasta enero. Hay un tema adicional antes de hablar de los números de las elecciones que está allí. Todo presidente guatemalteco cuando sale para, si se quiere, reivindicar un poco lo que fue su trabajo y blindar un poco su forma de ser, se convierte automáticamente en diputado del Parlamento Centroamericano. Eso era lo que buscaba hasta cierto punto Pérez Molina, como lo buscó Portillo, terminar su mandato y salir como diputado con inmunidad. Claro, por eso le da inmunidad y evita que sea investigado, ¿no? Ahora entiendo que ya Pérez Molina no será. Sí, ya no terminó su mandato, así que además no tiene inmunidad, el Congreso le levantó la inmunidad y al ser juzgado y si es condenado, bueno, evidentemente que no podrá ser parlamentario centroamericano, ¿no? Bueno, ¿qué dicen las encuestas? La encuesta además era una encuesta de data bastante reciente, del 23 al 29 de agosto el muestreo, y entonces indicaba la encuesta que esa fotografía hacía pensar que no habría, a menos que ocurriera una situación dramática, cambios en la percepción. Pero es que la situación dramática está ocurriendo. Renunció el presidente de la República. Pero ¿qué decían las encuestas hasta el momento? Jimmy Morales, candidato del que hemos hablado